que como lo voy a... ¿Eh? A ver si está grabando. Sí. Adelante está reunido. Damos nuestro consentimiento. Ya está, consentida. Y ahora esperamos, ¿no? Yo creo que sí. A los participantes. Ahora, empezar, ya estáis en línea, vale, ya nos lo han dicho. Bueno, pues hola, buenas tardes. Imagino que ya estamos en línea. Y bueno, pues esta tarde estamos aquí para presentar el libro de María Folgueras, que es Hermana, placer. Un título algo complejo, no, efectivamente, ahí lo tenemos. Sí que puedo decir, lo primero, daros a vosotros la bienvenida a todos, los que estéis detrás de la pantalla. También deciros que soy María José Cárceles, periodista, soy gestora cultural y soy artista también visual y algunas cosillas por ahí, pero nada, interesante más. Para mí es un honor estar hoy aquí con Eslibris, que me ha dado la oportunidad de poder charlar, en este caso, un coloquio con María. Y bueno, pues dentro de este ciclo de escritores con éxito, autores con éxito, presentamos a María Folguera. Es escritora, es dramaturga, es directora teatral, gestora cultural, es muy joven, pero hace muchas cosas. Y podemos decir que en el año 2001 gana el Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid a la creación literaria en la modalidad de narrativa. Fundadora de la compañía escénica Ana, Pasadena, un proyecto de investigación escénica en torno al cuerpo, sexo, y género y conflicto. Entre otros premios cuenta con el premio Valle Inclán de textos teatrales, con su obra Hilo debajo del agua, un premio fundamental, muy importante. Directora del Teatro Circo Price, creo que se dice, ¿no? De Madrid, desde enero de 2018. Además de los textos teatrales y ensayos, ha escrito las novelas Sin juicio, Los primeros días de Pompeya y Hermana placer. Bueno, aparte que su currículum, el currículum de María, es muy extenso, que por cierto voy a presentarla ya, tengo que decir que el libro me ha gustado muchísimo. Bueno, hola María. Aquí, Hola, María José. con todos nosotros. Y como he adelantado antes, es un placer poder hablar contigo. El otro día cuando nos comunicamos ya fue muy agradable y hoy pues me siento muy bien de pensar que he podido leer un libro que me ha entusiasmado, un libro que me ha conmovido, un libro que a la vez también es fresco y que tiene unos giros impresionantes, me gusta muchísimo. Y bueno, pues me gustaría de alguna forma que dijeras qué es para ti, Hermana Placer. Pues Hermana Placer es una novela que tardé en escribir, que empecé a escribir quizá en 2018, escribí la primera versión, pero luego la guardé en el cajón porque entraron otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, una investigación sobre Elena Fortún para el Centro Dramático Nacional. Digamos que fue ahí donde me pude documentar más sobre escritoras de una generación o de distintas generaciones, pero que habían colaborado juntas, como Carmen Laforet, María Lejárraga, Elena Fortún, esa especie de cadena de escritoras españolas. Y después de documentarme en esta etapa, en 2019, pues ya retomé el manuscrito en 2020 y ahí es donde di la forma definitiva a Hermana Placer, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto de largo recorrido, pero que por fin ha cristalizado, que estoy muy contenta de poder compartir ya en 2021 y donde cuento, por un lado, esa relación entre dos amigas, dos antagonistas, ¿no? La narradora y su amiga, que son muy, muy distintas, y por otro lado, la protagonista y narradora también investiga sobre el canon de escritoras españolas, pero desde una perspectiva nueva, ¿no? Desde una perspectiva, bueno, nueva o que le parece a ella que no se ha reivindicado apenas en la literatura española, como es la del placer, ¿no? La relación con el placer desde un punto de vista de creadoras. Y para mí la novela es la suma de estas dos líneas que me interesaban. De ayer que yo diga que tiene muchos giros precisamente la novela porque está en el presente,
está en el pasado, de alguna forma nos retrotrae también a la época de las mujeres de la generación del 27, en cierto modo, porque claro, está clarísimo que ellas tenían unas mentes muy abiertas, eran muy válidas en todo lo que hacían, de hecho eran multidisciplinares, mucho más que algunos hombres de esa generación. Tuvieron incluso que hacer su propio el liceo para poder ellas tener también su propio lugar, puesto que cuando iban a la residencia de estudiantes, ellas eran como invitadas. Y peor todavía, cuando se hacían fotos con ellos, con todos los de la generación del 27, obviamente los nombres de ellos siempre estaban a pie de foto, pero los de ellas nunca aparecía, eran totalmente invisibles pese a estar ahí presentes en esa fotografía. Me ha llamado muchísimo la atención que cojas precisamente la parte del sexo para poder hacer ver a estas escritoras desde otro punto de vista, desde el punto de vista que en realidad no estamos acostumbrados a ver a ninguna escritora. A lo mejor Simone de Beauvoir o no sé, alguien así. Luego tenemos también a Virginia Woolf con lo de la habitación propia, algo súper importante para toda mujer. Y si no la habitación propia, tener también la libertad de poder salir cuando cada uno quiera y hacer lo que quiera. Pero es imprescindible tener ese espacio. Sí. Y bueno, pues, ay, perdona. No, no, di. No, pues eso, que quería decirte que el que hayas tratado el tema desde ese punto de vista, que además te ha tenido que llevar mucho tiempo de investigación y en cierto modo también de crear tú misma también, hay una especie de diálogo hecho por ti, intermedio, y la verdad es que es muy interesante. ¿Me podrías decir por qué has decidido hacerlo desde ese punto de vista? Bueno, porque yo desde pequeña empecé, ya en cuanto aprendí a escribir, me puse a escribir ficción, pero claro, como bien has dicho antes, cuando repasabas mi biografía, con 16 años escribí una novela, la envió a un concurso, ganó ese premio de la Comunidad de Madrid y yo me veo muy joven y un poco desorientada sobre qué. Vale, una escribe a escondidas porque lee muchísimo, o sea, yo leía muchísimo, escribía y ya salía al mundo con esto, pero inmediatamente no supe cómo ejercer de escritora, ¿no? Y en mi juventud encontré que los referentes de escritora que se nos ofrecía desde el canon, pues estaban muy marcados por la desgracia, por el sufrimiento o por la imposibilidad de ser directamente. Tú has mencionado a Virginia Woolf, el canon anglosajón, que es casi el canon más visible, porque curiosamente yo de pequeña leía a Gloria Fuertes o a Elena Fortún, pero no era consciente apenas de ellas como escritoras. Sin embargo, en mis 15 pues ya empiezo a acceder al imaginario del autor, ¿no? Empiezo a acceder a Lorca, a conocer, ¿no? Ya es un momento, esa vida como lector adulto, en el que además de leerte el libro, te preocupas por quién hay detrás de la obra. Y cuando empieza esa búsqueda de autoras que puedan ser un referente, yo encuentro que todas están marcadas por una historia de dolor o me las cuentan así. Es decir, cuando se habla de Virginia Woolf, lo primero que yo aprendo es que se suicidó, etcétera, etcétera. Lo mismo con Sylvia Plath. Sin embargo, con otros autores he tardado muchos años en aprender las partes trágicas de sus vidas, ¿no? Pero este canon de autoras está muy marcado por el martirio, ¿no? Igual que nuestra cultura es como que los autores del canon son héroes, pues ellas son mártires. Y yo pensaba pues que cuando se era escritora o tenías que morir antes de cumplir 50 años o tenías que volverte loca y que eso era ser una autora de verdad, ¿no? Realmente vivir en el sacrificio o en la autodestrucción, ¿no? Y por supuesto, bueno, otro referente importante, Carmen Laforet. Carmen Laforet me era presentada a través de nunca superó su éxito de nada, ¿no? A mí, afortunadamente, en los últimos años me he beneficiado de esta cultura de revisión que estamos viviendo desde el feminismo y la perspectiva de género, en el sentido de que he podido acceder a nuevas publicaciones, a nuevos enfoques biográficos, a reediciones,
manuscritos que estaban olvidados y que se publican, como en el caso de Elena Fortún, ¿no? Que se ha publicado Oculto Sendero o Celia en la Revolución. Todo esto a mí me permite recolocar ese canon, darme cuenta de cuánto me ha influido a la hora de atreverme o no a afirmarme como escritora o desear ser escritora y decir, bueno, pues hubo algo más aparte de sufrimiento, ¿no? Hubo vida, hubo éxito, hubo enfermedad, pero también hubo una hermosa construcción que dura hasta hoy, hubo amigas, porque esto es muy importante, porque esto ahora ya ha cambiado, es que en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo, pero igual que hablabas de la generación del 27, igual que en el colegio, en los libros de texto o en los medios de comunicación siempre hablamos de los autores en pandilla, en grupo, en tertulia, de café, o sea, la foto de grupo de hombres la tenemos muy presente y la figura del amigo es casi como bueno, es un lugar clásico de nuestra cultura, el mejor amigo del héroe, es importante. Pues la mujer siempre, la mujer mártir o la mujer del canon se nos ha presentado como solitaria, ¿no? Siempre en soledad. Y yo, claro, pensaba que siempre estaban solas, que no tenían amigas. El liceo, un club, es muy importante por esto, porque nos permite entender que no hay creación en soledad ni en solitario, sino que todas estas mujeres tan potentes de los años 30 se atrevieron a dar sus pasos porque estaban rodeadas de buenas interlocutoras que apoyaban, ¿no? Su obra y que se animaban a escribir artículos, se animaban a publicar, se iban a los estrenos, bueno, que había un grupo de amigas rodeando. Y en la generación del 27, efectivamente, María Teresa León o Concha Méndez vienen siempre muy, muy marcadas por su condición de esposas de, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en el caso de María Teresa León, dices, es que la he conocido siempre muy, muy marcada por la sombra de Rafael Alberti, ¿no? Y para mí era importante, pues, reivindicar un nuevo ángulo desde el que descubrir visiones ocultas y por eso también la protagonista de la novela, pues, está escribiendo una enciclopedia de buenos ratos, ¿no? Porque es un poco lo imposible, ¿no? Hacer una enciclopedia que es una herramienta científica sobre algo tan inasible como son el placer o los buenos ratos, pues me parecía divertido esa tarea imposible y por el camino ella va descubriendo otras formas de ser de... Sí, sí. A mí me encanta cuando llegas en la enciclopedia, la L, la C, cuando me pone, es que no quiero dar muchas pistas, pero la verdad es que ojalá que algún día puedas hacer esa enciclopedia, aunque sea con ayuda o Sí. como sea, pero es que creo que es fundamental, porque poder conocer a las autoras, no solamente sus obras, sino también, no en plan cotilleo, obviamente, pero sí eran personas, o sea, es que eran humanas y ellas tenían que de alguna forma no tenían por qué parecer siempre monjas, no tenían por qué tener esa necesidad de dar la apariencia cuando en realidad su vida era otra. Bueno, es que es un poco complejo. Por cierto, a ti te veo un poco como Celia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque eres más valiente. O sea, ellas tuvieron que callar Ya. para poder expresar y se expresaron a través de su, digamos, de esos protagonistas que ponían. Pero a ti yo te veo que estás, porque estamos en el siglo XXI y a pesar de que todavía hay mucho por hacer, te veo abierta y te veo valiente. Por eso te digo que te veo como Celia. Bueno, tengo muchos miedos como todas, ¿no? Y todos, pero sí que... Y yo he sido una persona que ha llorado mucho, que tenía miedo, que quería ser buena, o sea que yo también me estoy beneficiando de este momento en el que vivimos, en el que reflexionamos, ¿no? Reflexionamos sobre la complacencia, sobre el ser buena, el no molestar, ¿no? Y el ir colocando todo eso, atreverte a expresar tu voz aunque no le pueda gustar a todo el mundo. Todo eso son conquistas que yo he ido haciendo porque venimos todos de la misma cultura, ¿no? Efectivamente. Y por eso también es muy interesante cuando se investiga a las autoras, prácticamente esos testimonios de buenos ratos están bastante escondidos, ¿no? Están entre cartas, artículos, pero en las entrevistas, por ejemplo, donde hay más necesidad de ejercer esa postura de escritora, casi todas se ponen serias, ¿no? Es como que se presentan a sí mismas como serias, como solitarias, como muy sacrificadas.
Y sobre todo siempre yo veo que hay una gran necesidad o un sentimiento de culpa, ¿no? Como de a veces pierdo mucho el tiempo, a veces me disperso y a mí me gustaría también cambiar esa cultura, ¿no? Del trabajo, de la escritura, de que parece que si descansamos o nos divertimos, que estamos perdiendo el tiempo y estamos atacando nuestra productividad, nuestra obra, ¿no? No, o sea, a mí me parece que precisamente si estas mujeres eran tan buenas escritoras, era gracias a sus momentos de disfrute, a su curiosidad, a su deseo de viajar, de observar la realidad que las rodeaba, ¿no? Si hay algo que me gusta mucho, que lo mete en la enciclopedia también, esa enciclopedia tan especial que nos has puesto ahí sobre ella, es que podríamos pensar que ahora mismo, haciendo así recordatorio, en tu enciclopedia lo pone bien, haciendo así un recordatorio de todas las grandes escritoras y eso, es que ninguna parecía feliz. Ya. Que todas parecían, pues como Virginia Woolf o como cualquier otra de esa época, ninguna parecía feliz. Y Sí. es porque en realidad tampoco eran felices en su entorno familiar y en su vida íntima, en su vida. Había mucho ocultismo. ¿Mucho? Mucho ocultismo, estaban muy Sí, ocultadas. pero también creo que había más momentos de felicidad de los que parecen. Y de eso se trata, ¿no? Igual que supongo que si miráramos desde nuevas perspectivas las vidas de nuestras abuelas, descubriríamos secretos, ¿no? La cuestión es que las mujeres se han tenido que construir de cara a la galería bueno, como casi como anuladas, ¿no? Para la vida del placer, ¿no? Y seguramente hay secretos, y eso me parece muy interesante. Y por eso es fascinante que Elena Fortún, que sufrió tanto en vida, dejara escondido el manuscrito de Oculto Sendero, pasado a máquina, limpio, corregido. En un momento dado pidió que lo destruyeran, pero afortunadamente no le hicieron caso sus amigas y han cuidado de ese manuscrito que ha llegado vivo hasta hoy. Y es un libro alucinante, ¿no? Sobre lesbianismo, ¿no? Casi cuando no existe, ella no puede manejar la palabra lesbianismo, pero es un libro sobre lesbianismo, curiosamente. Sí, sí. Y, por ejemplo, con Carmen Martín Gaite es que yo veo que hay una ligera contradicción, ¿no? Entre lo que dice, Sí. pero luego hay un gran sentido del placer y ahora me está sorprendiendo mucho porque estoy leyendo los artículos de Carmen Laforet que se acaban de publicar, ¿no? En Destino, que es Punto de Vista de una Mujer, y ahí estoy descubriendo a una Carmen Laforet cotidiana muy, muy, muy aficionada al café, al tabaco, a bailar sola en la cocina, que eso lo dice en un artículo. O sea, ahora si hago una nueva edición de Hermana Placer tengo que meter esta información. Hay que meter más, claro. Claro, porque es más... Es la Carmen Laforet más libre, entre comillas, libre, claro, efectivamente, es lo que tú dices, está encerrada en casa, o sea, su posibilidad de movimiento no es ninguna maravilla, No. pero aún así tiene realmente unos placeres verdaderos, por supuesto se siente muy culpable de fumar y se siente un poco, se justifica mucho de por qué bailo, ¿no? ¿Por qué bailo en la cocina con la radio? Pero le encanta y es precioso el texto, ¿no? No hace tantos años que eso prácticamente era de mujeres que no estaban como bien de la cabeza, ¿me entiendes? Exacto. O sea, el fumar estaba mal visto, el bailar estaba mal visto, y no estamos hablando de tantos años. Hemos llegado No, a final del siglo XX y prácticamente cuando llegamos a él estábamos como casi al principio. y hoy en día, porque realmente nos cuesta un montón afirmarnos en los placeres que no son productivos. Y si hiciéramos el ejercicio de preguntar a las mujeres de nuestras familias, ¿qué te hace feliz? Pues tendemos a decir, no, pues cuando estamos todos juntos, cuando pasamos tiempo juntos. Sí, 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 pero más allá del tiempo en familia, más allá de Ah, servir al grupo, a ti, o sea, ¿te atreves a decir en voz alta, mis placeres son importantes para mí? No, siempre estamos, estoy hablando de generalizando, ¿no? Y hablando de la cultura en la que vivimos, según la veo yo, ¿no? Que tenemos esta tendencia a quitar importancia, decir, bueno, vale, pues no pasa nada, yo me sacrifico que no es para tanto. Mientras que tengo la sensación de que desde un punto de vista de tradición masculina, pues esos placeres han estado muy bien defendidos, claro, colocados, claro. protegidos por el grupo y me parece, es una cita que encontré tarde, pero la quise meter en el manuscrito, que es la de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Ah, me encanta. Hay una cita de Juan Ramón Jiménez en sus apuntes autobiográficos, ¿no? En la que habla de sus placeres diarios, de, bueno, para mí es muy importante pasear, escuchar música, ver el atardecer, Sí. eh,
disfrutar de la pintura, amar a una mujer, versus el fragmento, un trozo de Zenobia, ¿no? De su esposa, de Zenobia Camprubí, que dice, además dice Juan Ramón Jiménez, yo esto lo hago todos los días, yo todos los días disfruto. Y Zenobia Camprubí dice, una vez estuve sola en un hotel y fui muy feliz. Fue un rato egoísta, pero lo Egoísta. recuerdo. Fui hace mucho y fui feliz. Y es como, vale, o sea, la vivencia es de una desigualdad. Pero eso es la impronta que llevamos también, ¿no? O sea, lo que nos han enseñado nuestras abuelas, nuestras madres, lo que les enseñaron a ellas, y nosotras estamos intentando liberarnos de todas esas cadenas, pero todavía queda mucho por hacer, Sí, o sea, en ese aspecto. Y claro, bueno, sí. Y por eso la narradora se fija tanto en su amiga, ¿no? Porque son muy opuestas. La amiga tiene una relación un poco de soledad, de nomadismo, de desarraigo, no tiene cargas familiares. En cambio, la protagonista vive al lado de su madre, tiene una hija, sí, va de pareja en pareja, son muy opuestas y hay una gran atracción hacia esa amiga libre, entre comillas, porque también tiene otras ataduras, ¿no? claro. Pero bueno, que esta chica protagonista del siglo XXI, igual que me pasa a mí, que bueno, evidentemente la protagonista está muy inspirada en mí, Sí, está pues claro. tiene esos pesos, ¿no? Del presente y sobre todo es muy consciente de esa herencia y quiere revisar esa herencia. Bueno, quiero hacer aquí un poquito de hincapié también en tu relación con el teatro, Sí. porque ya lo he dicho al principio, pero como que no tiene que pasar así como desapercibido. O sea, Mm. tú aparte de ser una escritora de novela, también lo eres de teatro y Sí. bueno, te expresas, diriges, Mm. luego eso no es una faceta nada fácil, pero aparte de eso también la dejas reflejada dentro de la obra. Sí, en la obra la protagonista es directora de teatro. Eh, yo omito, claro, digo que está inspirado en mí en buena parte, pero hay una parte que es la gestión cultural a la que yo me dedico y que la protagonista no. No Por la... eso no soy yo, no soy yo. Se parece, pero no soy yo. No, porque la protagonista habla de los estudios de dirección de escena, que a mí me pasó eso, ¿no? Yo en la escuela de teatro tampoco encontré referentes femeninos positivos hasta muy tarde. Y los directores de escena sobre los cuales nos enseñaban en primero y en segundo eran grandes líderes, o sea, la manera de contarnos a los directores de escena, Stanislavski, Meyerhold, tal, era muy heroica. O sea, nunca nos hablaban de sus malos momentos o de sus momentos de nervios o de sus... ¿Sabes? O sea, es que en las escuelas artísticas se transmite esta especie de mitología de los creadores que bloquea bastante, porque, claro, hay que entender que no es verdad, que los escritores dudan, se equivocan y los directores de teatro tienen nervios, hay veces que el liderazgo es muy difícil, etcétera, ¿no? Que el ego te juega malas pasadas. Bueno, pues esto para mí debería enseñarse en las escuelas, pero no se enseña. Y entonces eso, yo estudié dirección de escena, pero bueno, escribo también. Hace poco, en 2019 y en 2020, dirigí Celia en la Revolución de Elena Fortún y luego escribí una obra sobre ella, sobre su vida y su relación con la escritura, que para mí fue muy importante este espectáculo. Y ¿qué más te cuento del teatro? Eso, y aparte está la parte de Además, gestión, que dirijo el Teatro Circo Price, es una faceta sobre la que trazo una especie de raya, línea, que no se cruza. Y sí que es verdad que narrativa y teatro son lenguajes muy, muy, muy distintos. Entonces yo tengo que alternar. No puedo, digamos que no pueden cohabitar. O sea, sí, sí. o me entrego a pensar, investigar en una dirección o en otra, porque son construcciones muy distintas, ¿no? Ese diálogo, esa relación con el tiempo, aunque hay influencia, ¿no? Se contaminan en el buen sentido, porque en mi libro, pues tú lo decías, ¿no? Es con la A, bueno, con la C Rosa Chacel, con la M Ana María Matute, eso da un Sí, 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 tempo un poco dramático, ¿no? Esa especie sí. de progresión del alfabeto, de la enciclopedia, pues eso da una cierta teatralidad, da un tiempo teatral, porque tú sabes que la Z se está acercando, ¿no? Efectivamente, Y yo ahí diría que sí que hay una influencia del teatro, por ejemplo, ¿no? totalmente. Y Mm. además me gusta mucho porque en esta enciclopedia que tú, es que lo metes como que nada, como que no, no es así algo
que hagas que se emerja muy fuerte, que lo podamos ver, sino que al contrario, lo haces con una naturalidad en la que todos estamos viendo perfectamente cómo cuando llegas a la L nos dicen la Foret y todo. Bueno, es que ya te digo que como no quiero tampoco descubrir Ya, mucho sobre el libro, pero de verdad que todos esos giros que te he comentado que haces, esas especies incluso de tramos, a mí se me ha quedado muy grabado lo de tu casa, cuando la veías a través de los árboles, el ver tu casa desde lejos, el ver las luces de la casa, o sea, es tan bonito porque es que me haces que yo vea tu casa. sí, Sí, yo me puse en esa especie de colina mirando tu casa. Es muy bonito, me traslada. qué Y la bien. verdad es que, bueno, pues eso, pienso que lo del alfabeto, bueno, en este caso la enciclopedia, es como un apoyo, Mm, porque fíjate que al final puede coger su propio, o sea, va a coger su propio protagonismo, sí, porque tú lo vas a hacer, estoy segura. sí, fíjate que en las primeras versiones yo metía entradas enteras de escritoras ficticias. Imagínate que yo decía Pepita Pérez, que, no que nunca había existido, y me inventaba un año de nacimiento, un año de la muerte y redactaba una entrada de placeres Sí, de esa escritora ficticia. Luego lo quité, pero escribí bastantes entradas de escritoras que nunca existieron. Y luego deseché todo eso y me fui a esta fórmula que es más bien una mezcla, ¿no? Que nunca está la entrada entera, sino sí, que mezclo completamente, o sea, me apoyo en la enciclopedia para explicar a la protagonista, ¿no? Por ejemplo, lo de Ana María Matute y su hijo, ¿no? Y el litigio por recuperar a su hijo en el divorcio, en la separación, y lo sí, relaciono con claro, el novio de la protagonista que no exacto. tiene la custodia del hijo. O sea, voy como relacionando con Efectivamente. la historia de las escritoras con... Y bueno, y la desgracia también de lo de que su hijo, pues eso, cayó en una desgracia a través de las drogas, y bueno, muchas historias así. Sí, lo Eh, de Carmen Martín Gaite, lo ¿no? de Gaite, sí, lo de Carmen Mantilla. Lo que podríamos hablar también un poquito, si te parece, es que mencionas a Teresa de Jesús. Sí, Ávila, obviamente, no te debe gustar mucho el frío que hace allí. Bueno, y es muy bonito también el símil que pones, esa forma de igualar esas torres de la muralla de Ávila con respecto a su interior, a lo que ella siente. Pero es verdad que también habría que hablar de ella, porque el mero hecho de que ella acabara siendo monja, o sea, acabara siendo, bueno, sí, que acabara en el claustro y tal, no quiere decir que no tuviera también sus pensamientos, incluso impuros, claro. porque esas cartas, esa parte tan epistolar que tenía con San Juan de la Cruz, con Juan de la Cruz, la verdad es que siempre ha sido como un misterio y creo que siempre nos quedamos con las ganas de saber más sobre esa parte. Sí, claro, ella era una inteligencia increíble y para mí lo que más me gusta de Teresa de Jesús es esa contradicción. Ella es capaz de habitar la contradicción con enorme inteligencia y a mí me enseña, ¿no? Cómo en la vida se puede ser contradictoria y se puede albergar distintas facetas. Mm, Precisamente para mí, cuando me acerco a Teresa de Jesús, descubro algo que no había encontrado en el canon femenino, que es pues esa capacidad de pasar a la acción. Ella fue una mujer de acción, ella fue una gestora y una creadora, fue una Efectivamente. mística y fue una pensadora, pero también fue una política. Ujú. Se expuso mucho en un sentido público de política, ¿no? O sea, ella, claro, ahora está canonizada y todo salió, se la ha metido en un molde, ¿no? Narrativo, como santa, pero ella vivió momentos muy duros de riesgo para su empresa, ¿no? Su empresa en el sentido de su aventura de reforma. Quiero decir, fue interrogada por la Inquisición, fue perseguida, fue Juan de la Cruz lo torturaron, su socio, digamos. Sí, sí. Entonces, ella vivió todo tipo de altibajos. Sin embargo, su escritura fue siempre llana, honesta
y por supuesto en su poesía incluso dice muero porque no muero, etcétera, o sea, esa capacidad de albergar la paradoja. Entonces, Julia de Castro, que es una amiga, que es la que inspira el personaje del antagonista, ella es de Ávila, ¿no? Y ella hace unos años me encargó un texto teatral sobre Santa Teresa. Ahí fue donde yo me empecé a documentar, porque a mí Teresa de Jesús, pues no, en principio no me daba miedo leer a una mística, pero ya leí parte de su obra, y me documenté sobre ella y encontré este gran referente que lo mismo, siempre me la habían contado como de mujer excepcional, adelantada a su tiempo, mujer no sé qué. Claro, cuando te acercas a su vida ves que para ella la amistad y la colaboración fueron imprescindibles, que ella no hizo nada sola. Ella entendió muy bien que para hacer cualquier cosa necesitas apoyo, necesitas cómplices y que todo se hace en red. Versus esta cultura del héroe solitario, ¿no? De la heroína solitaria. Entonces parece que Teresa de Jesús cambió el mundo ella sola. Pues no, fue un trabajo de grupo todo el rato, liderado por ella, pero en grupo todo el rato, y de hecho sus obras son búsquedas de interlocutor, que eso me encanta, ¿no? Y eso lo ve muy bien Carmen Martín Gaite, que fue guionista de su serie. Ella se dirige al confesor o se dirige a las monjas, ¿no? En algunas obras, como Camino de Perfección, y bueno, y sabe que hay que estar comunicándose. Para llegar a la verdad a través del lenguaje necesitas interlocutores. Entonces, bueno, no la incluyo, ¿no? En la enciclopedia, no llego a incluirla o no sé. La pones, o sea, la enciclopedia, Aparece. haces alusión a ella. Claro, Sí. y me gustó mucho, porque a mí también esto que comentábamos antes del teatro y la narrativa, pues yo muchas veces recibo el mensaje de que dedicarse a demasiadas cosas no es bueno, porque la gente se pierde, te pierde la pista, no te sabe entender bien, la gente se desacostumbra, ¿no? De repente haces una obra de teatro y al año siguiente haces una novela y eso desorienta mucho y la gente no sabe cómo entenderte, ni los de teatro no entienden la parte narrativa, los de narrativa no entienden la parte de teatro, los de circo no entienden, etcétera, ¿no? Pero para mí Teresa de Jesús es un gran ejemplo porque ella se dedicó a distintas facetas, no renunció, digamos, a esas ganas, a esa curiosidad y a esas ganas de vivir dentro y fuera de sí misma. Y para mí también una gran frase de ella es la de Marta y María han de estar juntas, ¿no? Que es como las dos mujeres de la Biblia, la acción y la contemplación, Sí. pueden estar juntas dentro de ti. Y eso me ¿Hasta qué inspira. punto podemos decir que has hecho una interpretación de los sueños de Freud a la carta, diríamos? O sea, de alguna forma, ¿hasta qué punto fue feliz Emily? ¿Pero te refieres a todas las escritoras? ¿Hasta qué punto fueron felices? Sí, los sueños de cada una de ellas. Pues sí, he tenido que hacer alguna interpretación. Una se mete a interpretar y a lo mejor te equivocas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Elena Fortún, bueno, con Elena Fortún es que luego ella se expone tanto, es tan frágil, que es más difícil con Carmen Laforet o con Carmen Martín Gaite, que da la sensación como más crípticas. Sí. Curiosamente es que Elena Fortún hizo esta gran novela confesional y entonces ya ahí queda muy expuesta y es más fácil hacer una lectura freudiana o psicológica más que freudiana, ¿no? En el caso de Carmen Martín Gaite sí que me arriesgo, por ejemplo, y digo que ya se contradice, que por un lado quiere ir de escritora solitaria y ascética y por otro lado le encanta la charla, la tertulia, bailar. Entonces sí que me meto a opinar, pero es verdad que a la vez soy consciente de que me baso en lo que he leído y hay mil cosas que no hemos leído. Quiero pensar, quiero soñar que hay cuadernos por aparecer, ¿no? Que aparecerán y nos darán sorpresas, como me ha pasado a mí ahora con los artículos de Carmen Laforet, que digo, anda, si resulta que tengo aquí un artículo sobre fumar sí. Maravilloso, que perfecto para la enciclopedia. Entonces, es verdad que tenemos imágenes del pasado que son construcciones a partir de lo poquito que queda, pero no sabemos si eso se va a transformar, ¿no? Pues sí. Por eso creo que es muy importante también, como decíamos al principio, el punto de vista que tú le has dado a esta novela, porque el mero hecho ya de que por sí sola, sin la enciclopedia y sin las mujeres,
podrías también haber hecho esa novela, nada más que con lo que es la parte tuya de tu amiga y tal. Pero el haber metido esto nos hace un favor impresionante a todas porque nos hace ser personas. Quiero decir, vemos que ellas también lo eran, que tenían también sus razones, sus sin razones, todo. Pero es que es muy bonito ver que tú has podido enlazar todo eso de alguna forma que al final es que se lee fácilmente. O sea, a pesar de que no es nada fácil, ¿eh? Porque lo has escrito bastante, ya te digo, con muchos giros y bastante importante. Pero vamos, que al unirlo, eso, a lo que es tu narrativa más personal, digamos, ha quedado perfecto. Y la excusa perfecta ha sido a través de la enciclopedia, claro está. Sí, O funciona sea, como la excusa. enciclopedia te ha dado pie a todo. Sí, porque además la enciclopedia es lo maravilloso de meter un género dentro de otro, ¿no? Yo no tengo que hacer una enciclopedia de verdad. El meter una Claro, enciclopedia dentro de una novela me da esa libertad de no acabarla, contar solo lo que nos vale para avanzar en la acción, de manera que, o sea, lo utilizo, ¿no? Utilizo la enciclopedia para la novela y utilizo la novela para la enciclopedia, porque al final lo que me gusta es esa hibridez y esa libertad de poder parar cuando queramos. La novela podría continuar, o sea, yo la dejo en un punto un poco abrupto y no, por supuesto, ni continúo hasta la Z porque no tengo por qué. Esa es la libertad maravillosa, ¿no? De la mezcla de géneros. ahora mismo tienes proyectos, algunos proyectos Sí, así sí. inmediatos. Mira, el año que viene estrenaremos una obra de teatro, un texto mío pero dirigido por una directora de Albacete, que es Raquel Camacho, y es una obra sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí y Marga Gil Roeset, que fue una escultora maravillosa de los años 20 en Madrid, que murió muy joven, pero que era una gran artista. La obra sobre todo va sobre Marga, pero va un poco sobre el triángulo amoroso, amistoso que se formó entre los tres, muy complicado. Por eso aparecieron las citas de Juan Ramón y de Zenobia al final y tuve que meterlas porque digo, esto es demasiado jugoso. Y ahora estoy también con un libro de relatos, que es, bueno, es lo inmediatamente posterior a la novela, pues lo voy combinando, la escritura del relato corto con la promoción de esta novela y con el trabajo en el Price y todo esto. Ah, muy bien, Mm. estupendo. Pues yo recuerdo mucho, mientras estaba leyendo la novela, me venía mucho a la mente Maruja Mayo, Ajá. muchísimo, porque pensaba, estoy segura de que la M va a tener que poner a Mayo, a Maruja, porque fue una mujer que acabó ante la historia, ha quedado como una excéntrica, como una persona que luego en los años 80, cuando la movida madrileña, pues eso, como que aprovecharon un poco que ella volvió a España y en cierto modo ella era excéntrica a la hora de vestir, a la hora de hablar, de todo, pero es que se lo podía permitir. Sí. Una persona como ella, que ha sido, es que eso es otra cosa, por lo que más se le ha conocido también, más que nada, ha sido también por sus amantes, por todos los hombres con los que ha estado, que todos eran, pues eso, famosos o lo que sea. Pero es que en ningún momento, yo de verdad es que la sigo desde hace muchísimos años y en ningún momento he visto nada escrito sobre ella que le diga lo libre que era, capaz de hacer cualquier cosa, Sí. tarea, lo hacía absolutamente todo y todo lo hacía bien. Es que para mí es un ejemplo a seguir, pero totalmente. Sí, y es una gran pintora, sus cuadros Totalmente, son sí, una sí. maravilla. Y el teatro, que en eso me acordé mucho de ti también, porque ella también escribía teatro y hacía obras de teatro con Alberti o con algún otro también. Sí, hay unas grandes autoras y poco conocidas, porque por ejemplo, por supuesto, estamos hablando, yo siento que siento que, por ejemplo, sobre Elena Fortún ya se ha avanzado un poco en el sentido de que podemos hablar de ella sin tener que explicar desde el principio quién era. Y hace Claro, 5 años era la autora de Celia, que era una saga infantil muy conocida. O sea, ya se va como aposentando, ya va dejando un cierto pozo, pero son grandes desconocidas y no están en los libros de texto. uh-huh. Eh, Estas autoras no están en los libros de texto y es muy importante que estén, Bueno, porque las niñas necesitamos entender
que es posible. Claro. A veces hasta que no lo ves, hasta Pues que no no lo acuerdas ves de pípicas tan referente, largas, o sea que, no se te ocurre claro, que, claro, no se te ocurre que existen pintoras. Tampoco hay que falsear el pasado en el sentido de idealizar y decir que había tantas pintoras como pintores. No, no, la cuestión es que Maruja Mayo se merece estar por su obra claro. y ha sido injustamente ocultada. O sí, o que el relato así como más pop se lleva la parte Sí, sí. de obra, ¿no? Como también pasa con Carmen Laforet, que la leyenda de nada tapa un poco lo que es la producción posterior, que a mí me parece muy interesante. Sus novelas me parecen muy interesantes. ¿No? Yo personalmente no, o sea, entiendo el mito de nada, pero me sorprende que me sorprende también hasta dónde cala el mito de nunca volvió a escribir nada. No es verdad. No es verdad, claro, Sus libros son estupendos. claro. Son estupendos. Yo creo que es que ella tenía un cierto complejo del Mm, premio que se llevó. sí. Obviamente era una situación en una época en la que las mujeres no solían escribir, al menos públicamente, no Mm, se les conocía, pero que encima de todo hubiera enemigos, entre comillas, pero lo sabía, en la prensa, en la literatura y todo, que no concibieran que ella se había llevado ese premio, que lo querían todos ellos. O sea, eso fue muy duro. Y de ahí que ella decidiera de alguna forma ocultar, o sea, ser modesta en sí. exceso, diría yo. Aquí en Murcia tenemos también una escritora que me gustaría mucho también que apuntaras, por si acaso. Sí, a punto, a Por punto. supuesto, bueno, no hace falta ni que te lo diga, porque es la primera académica de la Real Academia de la Lengua, que es Carmen Conde. Es que Ah, ella claro. estuvo, ha estado metida en política, ha sido una gran poeta, ha sido una gran escritora, estuvo en las misiones Sí, sí. pedagógicas. Vamos a ver, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella, la verdad. Mm, Y también he visto en ella, porque a ella sí que la conocí. Y esa tristeza que yo te comentaba, mm. ella es una de esas personas que, fíjate, lo mucho que sabía, lo interesantes que eran, pero siempre tenía una cierta tristeza. No, no había alegría en ella. Y mira que hizo cosas. Mira que hizo cosas. Es verdad que Carmen Conde podía haber estado perfectamente dentro de esta novela, porque no, con la C de Conde. De hecho, el viernes voy a participar en unas jornadas de una universidad online también, pero de la Universidad de La Laguna sobre Carmen Conde. Ah, Y genial. voy a hacer una ponencia sobre la amistad entre Carmen Conde y Elena Fortún, porque claro, yo sé más de Elena Fortún, pero las cartas entre Carmen Conde y Elena Fortún son fundamentales para los fortunianos, digamos, las cartas que le Sí, escribió sí, sí. a Carmen Conde dan muy buena información, ¿no? Y era aún así, aunque fuera triste o tuviera un cierto pozo de tristeza, Elena Fortuna admiraba mucho el coraje de Carmen Conde para vivir, por ejemplo, su relación de amor, ¿no? Sí. O sea, lo que Elena Fortún nunca llegó a articular del todo, ella admiraba como Carmen Conde sí, por lo menos lograba dar unos pasos, pero que les pasaban factura, ¿no? Y costaba. O sea, era De un ahí esfuerzo que muy ella fuera enorme. tan seria también, sí, porque Claro, el temor es el que dirán. Es que sí, no estamos en ahora, estamos hablando de hace 100 años. Entonces, claro, todo eso es tan diferente. sí, Estaban tan oprimidas. Pues fíjate que ahora lo estamos, pues no veas entonces. Y sí. luego tener en cuenta también que aquí en Murcia también tenemos otra escritora que todavía vive, tiene casi 90 años y es poeta. Se trata de María Teresa Cervantes Gutiérrez. Ujú. Ella vive en Cartagena, nació en Murcia, pero su vida ha sido en Alemania, en Francia. Bueno, ha sido una mujer imparable, de verdad, y ahora aquí no paran de hacerle, o sea, se le está haciendo reconocimiento, nos quedamos cortos, porque Claro. de verdad que es una escritora maravillosa, y Ujú. como persona te mueves a hablar con ella y no tienes ganas de irte nunca. Te invita a tu casa, empiezas a hablar con ella y te quedarías ahí con ella infinito. Qué maravilla, Bueno, es una maravilla, de verdad que sí, porque también hay que hablar de las personas que todavía siguen vivas por y que son de supuesto. esa época. O sea, Sí, es muy importante porque sí, ella se ha adaptado a todo. Estuvo cuando lo de la caída del muro de Berlín, estuvo en el mayo del 68 y como nos queda poco tiempo, voy a cambiar el tema y te voy a preguntar qué tal llevaste lo del COVID, porque ya veo que te diste un buen susto, pero bueno, que saliste muy bien de ello, ¿no? eso no me pasó a mí, ¿eh? Ah, no te pasó. Eso no me ha pasado a mí. Toda la parte del COVID del libro
Sí. Bueno, es lo que te decía, está basado en mí, en mi entorno, pero no necesariamente es Ah, biográfico. vale, vale. Y a mí, o sea, yo felizmente no me, vamos, a lo mejor me he contagiado y soy asintomática, ya sabes, ¿no? Pero yo el COVID lo he vivido sobre todo como gestora, ¿no? Del Teatro Circo Price, lo que ha Claro. sido adaptar toda la, bueno, todo, evidentemente cerrar, cancelar, como todos, y luego adaptar a foros y vivir con el miedo a la cancelación, pero bueno, ya parece que estamos recuperando una etapa de Ya normalidad. nos están diciendo que tenemos que ir acabando Muy bien. y bueno, me parece fundamental que la gente sepa que este libro no es un libro al uso normal, sino es un libro que es necesario leer. A mí me has abierto de verdad una fantasía, una forma de pensar preciosa y considero que el libro que has escrito, que se llama Hermana Placer, entre paréntesis, de María Forguera, es fundamental. Es una lectura, yo diría que obligatoria, pero obligatoria para bien, porque lo vais a pasar bien, vais a ver cómo es capaz de enlazar y hacer contrastes de una manera maravillosa, os va a gustar mucho. Bueno, María, Muchísimas gracias, María José. gracias a ti y ha sido un placer conocerte y espero ir a Madrid, cuando vaya a Madrid, conocerte algún día también en persona. Y cuando yo vaya a Murcia, que me da mucha pena no poder ir. Pues nada, cuando quieras, aquí estamos. Muy Así bien. que, Pues nos vemos pronto, nos vemos en Murcia. venga, igualmente, venga, un beso. Hasta Chao. luego. Chao. Adiós.